Los municipios de Oropesa y La Gartera apenas distan un par de kilómetros entre ellos y se encuentran en el oeste de la provincia de Toledo, muy cerquita ya de Extremadura, y aunque seguro que muchos de vosotros los habéis avistado desde la autovía, camino de algún sitio, son bastante desconocidos para el viajero en general. Nos vamos primero a La Gartera, municipio de algo más de 1300 habitantes, que es conocido ante todo por sus trajes y bordados típicos. Y es que el traje de la garterana no pasa desapercibido. Parte capital de la jugardeantes, estos trajes se han convertido en uno de los santo y seña no solo de la localidad, sino de la provincia, incluso de Castilla-La Mancha. Sorprende pensar que estos trajes, que empezaron a elaborarse a primeros del siglo XVI, formaban parte no solo de eventos, galas y bodas, sino de la vida cotidiana de sus gentes, incluso en el campo. El mismísimo Joaquín Sorolla dedicó dos de sus obras a dichos trajes, que hoy se pueden ver en el museo que el pintor tiene en Madrid. Y caso aparte merecen sus bordados, elaborados elementos decorativos que ya se hacían en el siglo XV y que hoy son el principal reclamo de la localidad, también digamos en merchandising. Tampoco podemos olvidar la recreación en forma de casa-museo de una casa antigua lagarterana. Su fiesta más importante y la que recibe más visitas es el Corpus Christi, que engalana de forma generosa sus calles, plazas, rincones y fachadas pasados 60 días del Domingo de Resurrección y que fue declarada fiesta de interés turístico regional. En cuanto al patrimonio, la localidad luce abundantes murales sobre sus festividades e imágenes típicas, por supuesto con los trajes de protagonista, así como numerosos elementos decorativos de cerámica, pues estamos en tierras de cerámica artística y artesanal como pocas otras hay en el país. En cuanto a edificios y construcciones, hay que destacar su iglesia de El Salvador, con su imponente torre que domina toda la zona, así como la plaza adyacente, o Corredera de los Toros, donde además podemos ver el monumento que se erigió conmemorando el pasado del pueblo. No podemos tampoco olvidar su Plaza de la Constitución, con el ayuntamiento a muy pocos pasos. Y de La Gartera nos vamos a Oropesa, que está a tiro de piedra y que representa uno de los perfiles más reconocibles de la provincia, una localidad con importante pasado histórico, conquistada primero por los romanos, después por los árabes y reconquistada en el siglo XI. Mantiene un rico patrimonio que sorprenderá a los que esperen poca cosa. Con su conocida plaza del ayuntamiento, Oropesa tiene más habitantes que La Gartera, unos 2600, y mantiene un cuidado patrimonio monumental en sus calles, llenas de casas y edificios típicos de la zona y en muchos casos restaurados para lucir hoy de forma impecable. La iglesia del convento de los jesuitas sorprende por su imponente y robusto perfil. Este edificio de estilo renacentista hace las veces de iglesia y colegio, donde destaca su patio de columnas, declarado bien de interés cultural. Otro edificio que no te deja indiferente es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XV, de estilo plateresco. Posee una nave dividida en tres tramos donde destaca una portada del siglo XVII y que también está declarada como bien de interés cultural. No podemos olvidarnos de su magnífico Palacio Nuevo, datado del siglo XVI y edificado por los condes de Oropesa. Es de estilo renacentista y que sorprende por su poderosa fachada principal, con 3 cuerpos de altura y un cuerpo octogonal, llamado el Peinador de la Duquesa, a su derecha, bien bordeado por unos atractivos jardines y los restos de una muralla bastante bien conservada aún en nuestros días. Un edificio declarado como bien de interés cultural y que desde hace ya bastantes años es parador nacional. Pero si hablamos de Oropesa, tenemos que detenernos con calma en su castillo, el edificio que la hace destacar y llamar la atención con su espectacular perfil, formado por 2 construcciones, una antigua y otra nueva,
La antigua data del tiempo de los árabes y fue levantada sobre una estructura romana de planta rectangular y torres circulares. La nueva, comenzada a construir por una de las ramas de los miembros de la Casa de Álvarez de Toledo y poco después los condes de Oropesa, aproximadamente en 1402. También posee una planta rectangular, en cambio sus torres son diferentes. En su interior está situada una gran plaza a la cual solo se puede acceder por una puerta siempre vigilada por una de sus torres, a la que se puede acceder por una rampa escalonada de la cual se dice que es de las más famosas de España de este tipo. El castillo está declarado como bien de interés cultural, es visitable todos los días del año, aunque especialmente es recomendable por su festividad de las jornadas medievales, que se suelen celebrar a primeros de abril y que tiene al castillo y sus alrededores como epicentro de un buen número de puestos de artesanía o gastronomía, así como una representación del rescate de la princesa del castillo que no te dejará indiferente y no te debes perder. Y como todo buen castillo, aparte de recrearnos con sus piedras, murallas y con algo de imaginación retrotraernos a su etapa de esplendor, hay que visitar la torre, abierta al público y que domina el entorno ofreciéndonos unas incomparables vistas. Y aunque hoy hace mucho viento, también se agradece el tema de que esté tan limpia la atmósfera, porque fijaos las vistas que hay desde aquí arriba, merece la pena pagar los 3 eurillos por subir a la torre, porque fijaos cómo se ve todo el Valle del Tietar, desde la zona de Plasencia, Valle del Jerte hasta el Puerto del Pico, en fin, una pasada. En definitiva, una localidad que no debes dejar de visitar y aunque no te lo creas, te llevará todo un día con calma para poder disfrutarla y que junto a su vecina lagartera suponen una visita que no te debes perder. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y